Por eso, calificar en términos de Lenin, calificar a China como imperialista en sentido leninista es un doble error. Porque el imperialismo que Lenin analiza es de un periodo histórico muy concreto. Antes de ese periodo no hay imperialismo en sentido leninista. Lo que Lenin está analizando es lo que comúnmente también se llama colonialismo. El imperialismo realmente no es una fase superior del capitalismo. Según Lenin, el imperialismo tiene 5 características. La primera, concentración del capital en monopolios. Segundo, supremacía del capital financiero. 3, exportación internacional de capitales y organización. 4, de monopolios internacionales y de asociaciones internacionales de capitalistas, monopolistas. Y quinto, reparto territorial de la tierra que ha terminado. Pues bien, esas 5 características que Lenin ve en el imperialismo que él analiza de esa época, ya existían esas 5 características por entero en el capitalismo de la Edad Media europea. Y además me parece que es fundamental desde la dialéctica de imperios. No confundir imperio con imperialismo. Son 2 términos completamente diferentes. No puedes asignar un término de finales del siglo XIX y XX a modelos históricos que son imperios en sentido clásico que nada tienen que ver. Las categorías de Lenin sobre el imperialismo no sirven para analizar a China y no sirven ni siquiera para analizar el imperialismo como fase superior, porque esas características ya se daban en la Edad Media y fueron constantes en toda la historia del capitalismo antes de ser modo de producción hegemónico. Hace poco me estrené por fin en el YouTube de Brasil, concretamente en el canal 3 Irmãos, donde debatí sobre un montón de cuestiones, filosofía, política china, con el militante trotskista Gustavo Machado y con mi querido amigo más afín al materialismo político, Diego Rutzarin. En uno de los temas que tratamos en aquel vídeo, en aquel debate de más de 2 horas y media, fue el de la diferencia entre imperio e imperialismo. Machado decía que China es un país imperialista y por tanto capitalista. Nosotros sosteníamos que no. Muchos seguidores de Machado que eran trotskistas y algunos otros que no lo eran, pero que eran contrarios al modelo chino, decían que efectivamente era imperialista y capitalista. Yo una de las cosas que dije en aquel debate es que no es lo mismo imperio que imperialismo. Pues bien, este vídeo corto va a establecer la diferencia entre un término y otro que ya teorizó Marcelo Gullo, entre otras personas, y de alguna manera también Gustavo Bueno, la diferencia entre imperio generador e imperio depredador, donde el imperio depredador sería algo más cercano al imperialismo que denuncia Lenin y el imperio generador sería algo más cercano a la idea de imperio que defiende Marcelo Gullo. Bien, sobre eso, curiosamente, hace 5 años hablé en un libro mío, La política en 100 preguntas, editado por Nautilus. Y por tanto este vídeo va a ir a la lista de reproducción dedicada a los fundamentos de la política. Y vamos a hablar de ello. ¿Es lo mismo imperio que imperialismo? Esta es la respuesta del materialismo político. ¡Vamos allá! ¿Todos los imperios son imperialistas? Como ya dijimos en otros vídeos, cuando Lenin escribió en 1916 El imperialismo, fase superior del capitalismo, describió de manera clara lo que era el colonialismo capitalista, consecuencia y continuación de los procesos de acumulación originaria de finales del siglo XV en Europa occidental. Lenin analizó estos procesos que tienen su punto culminante entre 1870 y 1914, y dada la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, su conclusión lógica fue que se trataba del imperialismo, al entender que era la fase suprema del desarrollo capitalista. Esta fase imperialista y colonialista se caracterizó, según Lenin, por los siguientes 5 rasgos. Rasgos que definí y critiqué en el vídeo que os he dicho antes, en 3 Irmãos. ¿Cuáles son estos 5 rasgos del imperialismo, según Lenin? Estos. Rasgo número 1. La concentración de la producción y del capital ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo que ha generado monopolios decisivos en la vida económica. Rasgo número 2. Se han fusionado el capital bancario con el industrial y se ha formado una oligarquía sobre la base de un nuevo capital resultante de aquella fusión, la oligarquía financiera, una gran burguesía especializada en la gestión, producción y acumulación de capital financiero. Rasgo número 3. Dicha gran burguesía financiera empieza a exportar capital en forma dinerario monetaria, incluso todavía hoy con el dinero fiduciario. La importancia excepcional de la exportación de este tipo de capital es pareja a la de mercancías.
en tanto que el dinero sigue siendo una mercancía con su propio precio, esto es, la tasa de interés. El rasgo número 4 es que se han formado asociaciones de capitalistas monopolistas transnacionales que se reparten el mundo, en ocasiones de manera belicosa entre ellos. Y el rasgo número 5 es que el reparto territorial del mundo se ha completado entre las grandes potencias capitalistas en el sentido de que ya no queda tierra emergida por incorporar a una soberanía estatal, lo que no quiere decir que la dialéctica de estados y de imperios haya concluido y que la lucha por el control de territorios emergidos o no haya finalizado para siempre. Pues bien, lo que yo dije en ese vídeo, partiendo por cierto de mi tutor de tesis doctoral, la primera que hice, el economista marxista Diego Guerrero, es que precisamente el imperialismo no es realmente una fase superior del capitalismo, sino que los 5 rasgos que denuncia Lenin, o que define Lenin, se dan desde el inicio en que se desarrolla el modo de producción capitalista en la Baja Edad Media. La diferencia es de escala. No es lo mismo la forma en que se dan estos 5 rasgos, por ejemplo en el siglo XII de medieval, Baja Edad Media, que la forma en que será en la época en que Lenin habló de ellos. Pero sigamos con el vídeo. Estas son las características que permiten diferenciar la etapa imperialista y colonialista en los inicios de hegemonía del modo de producción capitalista con respecto a etapas anteriores, lo que no implica pensar anacrónicamente, y esto lo dije en el vídeo brasileño, que este tipo de imperialismo se dio en etapas precapitalistas, aunque hubiese antes de finales del siglo XVIII imperios depredadores, como el portugués, por cierto, o mucho antes el persa, entre otros. El imperialismo colonialista, que siempre es depredador, es una forma de sociedad política en la que las sociedades organizadas por este tipo de imperialismo acaban integradas en el desarrollo capitalista de manera parcial por la metrópoli, mediante una administración indirecta de los territorios y la población conquistados por la que estos quedan igual o peor que antes de la conquista. No se reproducen en absoluto o muy parcialmente las instituciones capitalistas de la metrópoli en las colonias y la población conquistada no está en igualdad de condiciones jurídicas respecto de los metropolitanos y de los colonos, y son mera fuerza de trabajo barata a explotar o incluso a exterminar antes, durante o después de una explotación económica, como ocurrió, por cierto, en el Congo belga durante el reinado de Leopoldo II. La población colonizada vive en una situación irreversible, por lo que es ya imposible volver a modos de producción y de vida anteriores. No hay mezcla entre colonos y colonizados, y estos son súbditos de segunda respecto a los súbditos metropolitanos del poder colonial. La cultura metropolitana apenas impregna o no impregna en absoluto a las colonias, y solo se mantienen aquellos elementos culturales de las colonias que permiten una más eficiente hegemonía de la metrópoli en la sociedad imperial que administra. El imperio portugués, por cierto, supuso el puente inicial entre el proceso de acumulación originaria capitalista a finales del siglo XV y el colonialismo abiertamente capitalista de los imperios neerlandés y británico ya desde el siglo XVII, que después siguieron Francia y España a partir del reinado de Carlos III desde el año 1759 hasta su muerte, aunque nunca en el grado extremo de las potencias imperiales antedichas, y que también siguieron después Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, la Rusia zarista o la ya mencionada Bélgica. Y si bien es cierto que hubo imperios depredadores antes de finales del siglo XV, en todas partes del mundo, desde Lenin decir imperialismo es decir colonialismo, aunque decir colonialismo no es decir imperialismo. Reducir el imperialismo a colonialismo es un error, pues ha habido imperios generadores precapitalistas y no colonialistas, como el Imperio Español. Y tratar de reducir anacrónicamente todos los imperios de la historia anterior al modelo colonial capitalista a este es, si cabe, un error aún más grave que el anterior. Y en la pestañita que os sale arriba y abajo en la descripción os dejo el vídeo que trato la diferencia entre imperios generadores e imperios depredadores. Finalizamos este vídeo. La diferencia entre un imperio depredador colonial y capitalista que antes hemos definido y un imperio generador no capitalista, precapitalista e incluso contracapitalista como lo fue la Unión Soviética, ya más de uno le va a explotar el cerebro porque, estamos diciendo que sí, la Unión Soviética fue un imperio y sí, estamos diciendo también y defendemos que China es un imperio, lo que no significa que sea imperialista en el sentido leninista. Terminemos el vídeo. Es que en el imperio generador el imperialismo no es imperialista en el sentido que Lenin dio la palabra. Pelayo García Sierra, en su diccionario filosófico, resume así la diferencia, y le citamos para terminar el vídeo. Dice García Sierra: la diferencia podía simbolizarse en la diferencia que existió entre Liverpool y Sevilla como centro de referencia de las relaciones entre los imperios respectivos y sus metrópolis. Liverpool
Liverpool era el lugar de donde partían los barcos que emprendían la ruta triangular que, mediante transacciones con las tribus africanas, los esclavos negros fueron en general proporcionados por sus propios jefes negros, recogían la carga y la transportaban a América, trayendo los barcos cargados de materias primas o semielaboradas con destino a la industria capitalista. Sevilla, el lugar que centralizaba el movimiento de los barcos en su casa de contratación, controlada por la corona, que invertía el oro, la plata o los demás bienes, no ya tanto en la creación de una industria capitalista, cuanto en sufragar los gastos del imperio o en inversiones no productivas de los encomenderos que regresaban a España o de los nobles o mercaderes enriquecidos, marcaba una diferencia de ritmo estructural ya desde los orígenes respectivos, y está en el fondo del carácter depredador a escala molar del imperialismo inglés por un lado y del carácter no depredador del imperio español por otro, diferencia que dará lugar también a paradojas tales como la constituida por el hecho de que Inglaterra pudo prohibir la esclavitud antes que España, según García Sierra, aunque eso no es cierto del todo. Pestañita, y abajo en la descripción os dejo el vídeo donde demuestro que no fue España la que abolió la esclavitud más tarde que Inglaterra, sino que fue Inglaterra más tardíamente. ¿Cómo? Pues ve el vídeo. Este vídeo que acabas de ver, se terminó. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.